es muy extenso porque prácticamente es una de los fundamentos, llamémoslo así, de los fundamentos que debemos de tener en nuestra vida de recuperación y en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, aún en las finanzas. Siempre debemos de aprender a manejar nuestras emociones y encontrar el equilibrio para manejar así una vida ejemplar. Hoy vamos a estar tocando, quiero que vamos ahí al capítulo 8 de Juan, el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Desde el verso 31. Y seguimos tocando nuestro máximo ejemplo, que es el Señor Jesucristo, porque vemos a través de su vida ministerial, desde que Él empieza el ministerio, cómo Él aprende a manejar sus emociones a través de todas las circunstancias que le presentaron, porque el hecho de que el Verbo se hizo carne y que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad y habitaba todo el poder y todo el respaldo que el Padre le había dado, Él no dejó de saber sobrellevar estas emociones y estas circunstancias que se le iban presentando a través de su vida, en cuanto al ministerio, en cuanto a lo que Él quería llegar a ser. Entonces, vemos cómo se fue preparando aún hasta para la misma muerte a través de todas estas emociones y todo lo que vivió. Y principalmente, lo que más lo atacaban eran los mismos de su casa, eran los mismos que él había venido a libertar, había venido a salvar. Entonces, acá en el verso 31 empezamos a leer, si alguien me ayuda, del 31 al 38. Hable. El 31. Pregúntale. Ya está. ¿Dice? 8:31. 8:31. 31 al 38, capítulo 8. Amén. ¿Quién lo lee? En la Fundación Proyectando Generaciones, ¿hay alguien que lo lea? Buenos días. Buenos días. Versículo 31 al 38. Dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren cómo las emociones aquí comienzan en este pasaje y en muchos pasajes de lo que él vive. Lo primero que dice el escritor aquí, Juan, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y por eso esta pregunta siempre se hace y la podemos hacer a cualquier persona, en cualquier lugar. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree y murió por sus pecados? Por eso dice a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, les dijo Jesús, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ahí mismo comienzan siempre los argumentos, a pesar de que podemos decir que creemos en Dios.
Y comienza una serie de argumentos siempre en nuestras vidas y decimos, le respondieron los judíos que habían creído en él, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seremos libres, o sea, yo soy libre. Yo creo en Dios, pero soy libre. Y les dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya estaba empezando a formar en él y en sus emociones lo que él venía a hacer, a libertarnos del pecado. Así, y entonces dice, sé que soy descendiente de Abraham. Yo sé que, o sea, un padre tenemos, es lo que empieza la argumentación ahí. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Mire cómo, si ustedes, pongámonos en el ejemplo en las emociones de nosotros, si alguien, usted hoy le llega la noticia de que alguien quiere matarlo, ¿qué haríamos? ¿Para qué nos prepararíamos? ¿Cómo estaríamos dispuestos a afrontar esta situación? Que alguien nos diga, ve, esta gente o tu vecino o alguien del lado, por colocar cualquier ejemplo, quiere matarte. Y él lo sabía claramente, dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, siempre tuvo ese equilibrio el Señor Jesús. Mire, procuraban matarlo. Y si usted lee unos versículos antes también, y si seguimos leyendo acá, porque sigue llamémoslo así de alguna manera, la confrontación con los judíos que habían creído en él. Dice el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Comienzan los argumentos valederos, comienza el equilibrio emocional, porque él andaba con los discípulos. Todos conocemos en algún momento cuál era la actitud de Pedro frente a circunstancias adversas. Vemos cómo sacó la espada más adelante y cómo que él hubiera actuado de otra manera. Siempre en las emociones debemos defender nuestros derechos con cabal. En la inteligencia emocional, porque esto lo han creado ahora último, la inteligencia emocional, lo que es la resiliencia, lo que es el estoicismo, todo lo que ha creado el hombre, estas filosofías que ha creado el hombre a través del tiempo son basadas y tomadas de la misma experiencia de la Biblia. Porque inclusive si vemos los grandes filósofos del tiempo de Pablo, cuando Pablo estuvo en Atenas, había una imagen, estaba la base, pero no estaba la imagen. Y los filósofos tenían ahí escrito al Dios no conocido. Y vemos cómo el apóstol Pablo se les mete con este argumento, por ahí comienza a predicar y dice que ella se convirtió mucha gente. Y veo que son muy religiosos en todo, le dice el apóstol Pablo, pero veo que tienen una imagen y dice al Dios no conocido, y Pablo les dice, de esta imagen es que vengo a hablarles. Y dice que se convirtió mucha gente. Entonces vemos cómo el hombre a través del tiempo ha creado muchos argumentos, inclusive hoy día le llaman, en una de las características de la inteligencia emocional, llaman a las personas asertivas. Una persona asertiva es la cual sabe manejar sus emociones, ¿sí? Y vemos cómo aquí Jesús, a pesar de que querían matarlo, vemos cómo estaba dispuesto o se disponía a manejar sus emociones. Y no a través de irse lanzar rastre contra los mismos judíos que habían creído en él, sino con argumentos. Siempre debemos defender nuestras emociones con argumentos. No debemos de traspasar las barreras. Y yo pienso, muchachos, en las fundaciones de que, como hemos venido tratando en las clases pasadas, aprenderlas a manejar. Porque si no aprendemos a manejar nuestras emociones, como les decía al comienzo, familiares, laborales, matrimoniales, como padres, como empleados,
como a través de nuestro jefe, todo la manera en que nos debemos de preparar para alcanzar a tener éxito en nuestras vidas, porque si no siempre vamos a vivir chocando, siempre. Y el primer síntoma en las fundaciones es el choque de autoridad que tenemos. Siempre tenemos el choque contra la autoridad. Y miren aquí cómo los judíos habían creído en él, no lo querían, habían creído en él, mas no le creían a él, porque les decía, les he hablado la verdad desde un comienzo, y si les digo que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, es porque yo les lo estoy diciendo. No, pero nosotros tenemos un padre, es Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Por eso les dice, si sos esclavos del pecado, no sois hijos, sois esclavos, y el esclavo no permanece para siempre. Entonces, mire que cómo nos vamos preparando nosotros para enfrentar nuestra vida social nuevamente, cómo nuestras emociones juegan un papel importante, porque si no sabemos enfrentar una vida laboral, y muchos sabemos que en una vida laboral pues hay patrones que realmente pues manejan situaciones incómodas para nosotros y nos van a hablar de una manera, y si no sabemos manejar esas emociones y no sabemos contestar y no sabemos equilibrar esas emociones para saber cómo manejar las situaciones en lo laboral, ¿cómo lo vamos a hacer en lo matrimonial? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando recibamos nuestro dinero, nuestra prima, cuando empecemos a prosperar? ¿Cómo vamos a manejar todo? Por eso las emociones en nuestras vidas siguen y seguirán jugando un papel fundamental en nosotros. Seguimos leyendo aquí y mire lo que dice. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, el verso 40, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, vuelve el argumento que no va, porque sus emociones en ese momento para los judíos Jesús había tomado control de esta conversación, de este pasaje, y ellos ya estaban que estallaban, y le dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Miren cómo de una contraatacan con sus emociones, ¿sí? Cómo entonces le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros no creemos en ese cuento. Le estaban diciendo que bajó un ángel y habló con María y le dijo, concebirás y darás un hijo. ¿Cómo así? José no estaba ese día y ella quedó encinta. Ellos no podían creer porque estaban en la carne y no estaban en el espíritu. No podían creer esto. Sus emociones ya iban contrarias, entonces se chocaron con Jesús y le dijeron, no somos nacidos de fornicación. Entonces, tras de que procuraban matarlo, le sacan este argumento, ¿sí? Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Yo no he nacido de fornicación, he salido de Dios. Bajó el ángel y le dijo, tranquilo José, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí lo empieza a organizar y le dice, pero siempre con argumentos. Imagínense, regreso acá al campo que nos toca a nosotros, y siempre he colocado este ejemplo. Si estamos haciendo una cola en el supermercado, en el puesto de salud, en la clínica, en la PS, en un banco, y tenemos una cola y tenemos mucho rato esperando, y llega alguien y se te hace adelante, ¿cuál es la manera asertiva, llamémoslo así, como dicen ahora los que manejan la inteligencia? ¿Cuál es la manera asertiva de manejar la situación? ¿Empujarlo? ¿Decirle yo voy acá? O decirle, venga amigo, yo llevo mucho rato haciendo una fila, ¿por qué no te acomodas atrás? Porque todos aquí estamos haciendo una fila. No, es que tengo mi mamá afuera y es ciega o está enferma
y necesito salir rápido, ¿por qué no me colaboras? Ya nosotros determinamos ahí, ante esa situación incómoda, cómo manejarla. Pero si le damos otro manejo, siempre en nuestra vida vamos a tener enredos. Si alguien pita afuera y usted saca la mano y le dice pase por encima, si vas en tu vehículo y le decís pase por encima, o te bajas y por 30 o 20 segundos puede cambiar tu vida totalmente, te puede agredir. Entonces miren cómo las emociones siguen en nuestra vida jugando un papel fundamental. Entonces, vemos aquí cómo Jesús, a pesar de que procuraban matarlo, y tras de eso le dicen no somos nacidos de fornicación, sino que sigue la lucha y sigue la batalla ahí por las emociones, ¿sí? Y miren cómo quería también tocar esto, cómo en las fundaciones hoy día hemos llegado al punto de tener que, o algunos sistemas, algunas metodologías de llegar al punto hasta de tener que amarrar a alguien, de tener que tenerlo como un prisionero porque sus emociones rompieron todo límite. Vemos cómo a través de las redes sociales, a través de lo que es la tecnología hoy mal enfocada, la llamo yo así, sus emociones se han volteado de una manera tan especial que un pelado de 15 años ya es capaz de secuestrar a sus padres en su misma casa y robarlos. Y cuando hablo de secuestrar no es que los tenga durante días, sino que ya él toma el control del hogar y toma el control de las emociones de su padre. Un pelado de 15 años, un joven, podría decirse, porque ni siquiera es mayor de edad. Es un joven que está en adolescencia y toma control, y sus padres en el desespero emocional, ¿sí? Tienen que llamar para que lo cojan como preso y lo lleven para un lugar y ténganlo de allá y no lo dejen salir, porque ya nos ha hecho tantos daños, nos ha destruido el sistema nervioso, ha acabado con nuestras expectativas, con nuestras ilusiones, que es mejor que lo tengan allá. ¿Por qué? Porque lo mismo que está pasando, lo mismo que está sucediendo a través del mundo, vemos cómo ha ido deteriorando las relaciones. Y yo no me excluyo si nos sentamos a almorzar en familia, pues cada uno coge su celular. Si usted va a una reunión en su familia que lo han invitado, de pronto unos 15 años, un matrimonio, cualquier tipo de reunión, vemos cómo todo el mundo, y más que todo la juventud, tiene el celular, tiene el control del joven, no el joven el control del celular. Entonces, si hablamos de esto de otra manera, dice que la parte prefrontal del cerebro no se desarrolla como es. Él no aprende sino a mirar a través de recibir de esa pantalla. Entonces, y tras de eso le sumamos adicción a las drogas y el conocimiento de las drogas nuevas que se manejan hoy. Entonces se pierde todo el control de la situación y se destruyen las emociones familiares, laborales, porque tu papá ya no rinde igual porque tiene un problema, se destruyen muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Por no aprender a manejar estas emociones. Entonces vuelvo al ejemplo de Jesús. Sí, todo esto que le estaba sucediendo a él era para y morir por nosotros. Prepararse. Lo que hacemos en las fundaciones y en estos centros de desarrollo es prepararnos para aprender a manejar nuestras emociones allá afuera. Dice algunos terapeutas escribieron en un libro que el diablo sería un estúpido en intentar tentarnos con la droga cuando salimos de un programa de rehabilitación o de regeneración. Fallaría ahí. Él siempre nos va a tentar con nuestras emociones. Él siempre va a jugar con nuestras emociones. Si ves como tu mamá escondió la cartera porque vos llegaste del centro, hiciste un programa de 1 año y mira que no confían en vos. Él siempre va a querer jugar con esa parte de nuestros sentimientos, esa parte de nuestras emociones. Siempre las va a querer jugar. Entonces, por eso es tan fundamental que en la fundación, sino que aprendamos a trabajar constantemente en eso. Si te mandan a lavar la loza y al otro día te mandan a lavar la loza, es porque las circunstancias, Dios y a través de su Espíritu Santo quiere que vos te formes como persona. Entonces, no sé, este era mi aporte por ahora para empezar. Quiero que los demás participemos. Es muy importante seguir
participando en esta escuela de sabios. No sé, el pastor Ricardo, ¿quién más hay por ahí de guerreros de Dios? Pastor. Amén. Amén. Bueno, a ver, yo creo que es bien importante el tema que se está tocando. Para... Buenos días, Entonces, apóstol. a ver, yo quería dar un pequeño aporte allí, porque, o sea, yo creo que en el propósito que Dios se determinó cumplir a través de, por ejemplo, de la vida del Señor Jesús, que a él le tocó, o sea, que él enseñó a él a sus discípulos a que ellos aprendieran a manejar su emocional. Esa fue la sanidad que comenzó a hacer aún en cada uno de ellos. Entonces, Lucho tocaba un punto que tenía que ver, por ejemplo, con lo de la muerte. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que, por ejemplo, está trayendo Dios a través de esta escuela de sabios? Precisamente es que nosotros, a través de muchas situaciones como familia, por ejemplo, como familia, aprendamos a manejar situaciones emocionales de las personas que están en los centros de restauración. Entonces, yo creo que tomando también un ejemplo a través de la misma palabra de Dios, dice en Santiago 1.8, dice que el hombre, yo lo voy a leer un momentico, Santiago 1.8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, retomando lo del Señor Jesús, el que vino a tratar de trabajar en sus discípulos, porque yo creo que él se encontró con hombres de doble ánimo. Doble ánimo es cuando yo estoy pensando una cosa, pero hago otra. Entonces, yo creo que es bien importante, o sea, a través de este tiempo y a través de esta enseñanza de la Escuela de Sabios, que vienen a tratar en nosotros, precisamente, y en los muchachos, de que se trabaje en ellos porque son de doble ánimo. O sea, son unos, por decir alguna cosa, son unos en el centro de restauración y en su casa son otros. Entonces yo creo que eso es bien importante, que a través de esto que el Señor está pues ministrando para nosotros, yo creo que pues la verdadera necesidad de que ustedes, por ejemplo, como familia, verdaderamente se empapen de qué es verdaderamente un tratamiento de restauración en cada uno de estos jóvenes. Entonces ese era como mi aporte allí, pues para ayudar a enriquecer esta enseñanza. Amén. Apóstol. Bueno, el apóstol debe estar llegando a la fundación. ¿Quién más quiere participar? Bueno, buenos días para todos. Apóstol, buen día.
Amén, apóstol, qué importante. Yo quería ahí recalcar la actitud de Jesús frente a esta emoción, porque es una emoción humanamente hablando que trasciende cualquier límite. O sea, que lleguen a tus oídos que te quieren matar. Pero algo más importante hay aquí, y era que él los estaba mirando cara a cara, y muchas veces nos puede llegar a nuestros oídos que nos quieren hacer algún tipo de daño, como la muerte. Pero otra cosa es usted hablar frente a frente, porque dice ahí los judíos que habían creído en él, y comienza esta situación ahí, y él está mirándolos cara a cara y le dice, vosotros que procuráis matarme. O sea, lo está mirando cara a cara, está mirando cara a cara a aquellos que quieren matarte. ¿Qué tal tú hablando con el propio y saber manejar, con la propia persona que te quiere matar y saber manejar esa situación ahí? Porque humanamente hablamos y podemos actuar de otra manera, porque tras de que te das cuenta que te quieren matar y tras de eso lo tenés cara a cara, mire cómo llega al 100% sus emociones aquí nuestro Señor Jesús, demostrándonos de que tenemos que prepararnos siempre para muchas cosas. No sé quién más quiere aportar. ¿Quién está por ahí? Pastor Jorge. Buenos días. Bueno. Ahora más duro, bro. ¿Ahí me escuchan? Amén. Sí, lo escuchamos. Buenos días. Oportunidad y a este espacio tan importante como es la Escuela de Sabios, que nos ministra, nos enseña, que una definición de emoción dice que se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando se pone a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación, pues con respecto a una persona, a un objeto, a un lugar, etcétera. Entonces, cuando estamos en una institución, el tema de las emociones juega un papel muy importante. De allí que siempre estamos hablando que usted tiene poco control de emociones, que no controla sus emociones, porque es impulsivo, es inmediatista. Pero esto es una situación que realmente hoy sí le doy la razón a todos estos seres espirituales que dicen, la verdad es que si nosotros no colocamos las emociones en las manos de Dios a través del Espíritu Santo, va a ser muy difícil el control de las emociones. Pero también existe una cantidad de, digamos, de terapias y de profesionales, como tiene que ver el DSM-4, que es como el criterio de los psiquiatras para poder ver qué es lo que pasa con la conducta de los adictos o de alguna persona que padezca cualquier tipo de enfermedad. Entonces también hay una serie de terapias importantes a nivel psicológicas, a nivel de terapias que nos permiten a nosotros poder encontrar qué es lo que pasa con las emociones y cómo podemos controlarlas. Entonces sí quiero, digamos, decir que las emociones juegan un papel importante en la recuperación. ¿Y cómo podemos nosotros en la práctica, en una institución, controlar las emociones? Pues bueno, es tener una alta capacidad de escucha, manejar muy bien la obediencia, la sujeción y la humildad. Digamos que con esos ingredientes podemos lograr tener control de emociones. Sigo diciendo que una persona cuando llega a la institución, llega o digamos que llega a la sustancia o al descontrol de su vida, o a la desubicación de su proyecto de vida, es porque hay un descontrol, valga la redundancia, en la emoción, porque no hay control de emociones. Es por eso que llega a usar la sustancia y a abusar la sustancia, y tiene que recurrir a una institución para empezar a controlar esa emoción. Por eso este tema es importante, porque pensamos que venir a la institución es a engordarnos, a comer, a aprender a hablar,
a aprender una cantidad de cosas y a dejar el consumo y no. Venimos a controlar la emoción que nos ha traído problemas a nivel emocional, a nivel físico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel educativo, laboral. Nos ha traído muchas dificultades esta parte emocional en todas nuestras vidas. Entonces, a través del proceso de recuperación, en las fundaciones podemos encontrar la solución a este problema. Posiblemente no vamos a cambiar la conducta, pero sí vamos a tener lo que llaman los cristianos en la Biblia el dominio propio. Vamos a encontrar un dominio propio para poder controlar ese tipo de emociones. Y vuelvo y digo, para los usuarios, ¿cómo puedo yo empezar a controlar las emociones teniendo un grado de escucha, teniendo un grado de humildad, de sometimiento, de obediencia, para poder salir allá? Y en este tiempo se avecina la Navidad. ¿Y cómo nos afecta emocionalmente esa época? Pues en gran manera. Muchos decimos, no, toda la vida he estado consumiendo y no he estado con mi mamá. Este es el tiempo para compartir con mi mamá, con mi hijo. Y se dejan afectar emocionalmente y empiezan a buscar argumentos y justificaciones para convencer al papá, a la mamá o al hijo para que lo saquen del programa e ir a compartir una Navidad o una fecha que es simplemente emocional. Porque en la razón no estamos preparados, los que estamos en un proceso, para ir a asumir esa época y esa fecha tan difícil como es la Navidad. Entonces, ahí a las familias también son afectadas emocionalmente cuando sus hijos empiezan a tener argumentos y a buscar argumentos para poder sensibilizar a la familia y que lo saquen, porque empiezan a tocar las emociones en la familia. Entonces, es muy importante que las familias se dejen orientar de los directores, de los terapeutas. Y para terminar, pues, mi intervención, que fue basada en decir que es un tema importante y que para poder controlar la emoción debo de aprender a escuchar, ser humilde, obedecer y sujetarme. También quiero dejar como un mensaje allí que no tiene que ver con las emociones, pero tiene que ver con las adicciones. Yo quiero decirles que la adicción a las drogas es una batalla de por vida que requiere paciencia y coraje para salir victorioso. Recuerda que no estás solo durante este viaje y que el cambio es realmente posible. Al luchar cada día un poco a la vez, puedes lograr todos tus objetivos. Y quiero regalar una frase de recuperación. La recuperación consiste en aceptar que tu vida está en ruinas y que te debes someter y cambiar, que debes cambiar sometiéndote a un tratamiento. Con eso me despido. Muchas gracias por permitirme participar y quiero bendecir a todo este grupo de la Escuela del Sabio. Muchas gracias.
Amén, apóstol. Sí, quería también tocar otro ejemplo porque como decíamos, nuestra mayor referencia, llamémoslo así, o nuestro mayor ejemplo es nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo en el desierto vienes tú, pongámoslo siempre en esa posición. Venimos de ayunar 40 días y dice la palabra que Jesús tuvo hambre. ¿Cómo manejó esta emoción cuando se le aparece el tentador y le dice, tú tienes el poder para decir que las piedras se conviertan en pan? Y esta emoción ahí, porque aún en una vigilia, en un ayuno se puede levantar cualquier cosa. ¿Cuánta gente de pronto no ha estado en un ayuno o en una vigilia o en una situación espiritual a donde quiere crecer y quiere recibir y de pronto recibe una llamada? Y vemos cómo cambia el aspecto de todo lo que se quería lograr. ¿Cuántas veces no hemos ido camino de pronto a una fundación, a dar una charla, a dar prédica, a llevar un mensaje y se presenta cualquier situación? Y vemos aquí cómo Jesús sortea, llamémoslo así, de esta manera y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tocando también el ejemplo de los semáforos y de los vehículos, hoy día hay gente que ha adoptado una política en cuanto al pito. Y yo me he dado cuenta de eso. Hay gente que le pitan en un semáforo y prende las estacionarias. Al que está atrás le prende las estacionarias y abre el capó. Como enseñándole a esa persona sin necesidad de decirle ninguna grosería, sin necesidad de sacarle ningún argumento, decirle me varé y abre el capó. Y me han dicho a mí, no sé, que en muchas ocasiones el carro no está varado, sino que abre el capó y con eso le va a entender, me varé, mijo, ya que podemos hacer, por más que pité, te toca dar un poquito de reversa y salir por otro lado. Siempre es importante sortear cualquier situación y vemos aquí como Jesús en una situación llamémoslo así, de necesidad física, porque la palabra dice que tenía hambre. Vemos cómo se le aparece y le habla de diferentes maneras y cómo sabe manejar su emoción. Y le muestra el mundo entero. Ya no estamos hablando de muerte como en el capítulo 8 de Juan, sino que le muestra los reinos. Y le dice, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. O que se tirara al pináculo, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y mire cómo esta emoción ya no es la fuerte, sino como otro tipo de emociones que se manejan en nuestras vidas, que nos pueden presentar oportunidades. Y tal vez nuestra carne se emociona en el momento porque nos pueden llegar a decir, mire, va a recibir una plata y la vamos a manejar como una donación y le vamos a dar un porcentaje a usted. Eso está bien delante de Dios, esa emoción, y tal vez tengamos una necesidad como Jesús tenía hambre. Y era sencillo, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, yo tengo una necesidad y necesito pagar un recibo, hagámosle. Y vemos cómo esa emoción puede ser a nivel laboral, puede ser como director, como pastor, que nos presente. Y de pronto cuántos ministros y cuántas personas por una emoción han caído en esta tentación de recibir y lavar activos y lavar. Siempre, miren cómo vamos andando en este camino de la emoción y vemos cómo todo en nuestra vida y nuestro alrededor tiene que ver con eso, de cómo recibimos y cómo ministramos y cómo las bajamos a nuestro corazón y cómo las llevamos al campo de lo espiritual, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesús, que fue tentado en todo, dice la palabra, fue tentado en todo. Y si hablamos de la tentación, hablamos de las emociones. Apóstol.
Amén, apóstol. Muy buenos días para todos. Bien pueda, hermana. Continúe, hermana. Yo me demoro porque primera vez que hablo y no tengo mucha experiencia. Les quiero agradecer, pues estas reuniones son muy importantes, me ha gustado mucho y trato de no faltar. Yo puedo, pues como mamá, reflexionar que nosotros, los padres, no somos ajenos a las emociones y a todos esos altibajos, porque uno como mamá y como papá, pues está expuesto, ¿no? A subir y bajar. A veces uno sube y baja de acuerdo a las subidas y bajadas de ellos, de nuestros hijos. Quisiera pues hacer como una reflexión referente a que allá están nuestros hijos trabajando por ellos, por su crecimiento personal, y nosotros como padres también tenemos que estar acá pues haciéndolo, porque no, la idea no es dejarles el 100% de responsabilidad a ellos cuando es una problemática. Ayer decía Freddy, tuvimos la oportunidad de estar allá reunidos. Ayer decía Freddy que si nuestros hijos están en esta situación es por algo, ¿no? Pero no es manejarlo, pues he aprendido con lecturas y con muchas cosas, no es manejarlo desde la culpabilidad, porque al principio uno como padre lo maneja desde la culpabilidad, lo digo por mí. Uno pregunta por qué, qué hice mal, qué pasó, y empieza uno a reflexionar y viene una culpabilidad. Pienso yo que no es manejarlo desde la culpabilidad, sino manejarlo desde la responsabilidad. En estos momentos, pienso yo que es un trabajo ya familiar, que si mi hijo está allá, y doy gracias a Dios por Freddy, por su experiencia, por lo que Dios hizo en él, y por haberme encontrado la fundación por internet, porque fue por internet que la encontré. Doy gracias a Dios por eso y agradezco y espero que mi hijo esté aprovechando la experiencia, los consejos, las vivencias, pero también sé que yo tengo trabajo que hacer y mucho, porque no he logrado saber pues la causa y creo que ya no la voy a lograr saber, tal vez son muchos los factores, pero sí puedo manejar el de ahora en adelante, no lo que pasó, sino el de ahora en adelante. Entonces mi reflexión va pues enfocada como a que este es un trabajo familiar donde nosotros como padres también tenemos que aprender a manejar emociones, también tenemos que ponernos la camiseta y no esperar que el muchacho venga hecho un santo y nosotros lo recibimos, en mi caso, con el mismo estrés, con el mismo mal genio, con las 50,000 cosas que yo hago, porque pues yo soy madre cabeza de familia y hay que resolver muchas cosas. Pero tengo que, lo que dice, no sé cómo se llama el señor joven que estaba manejando carro y ahora está en la oficina, lo que dice él, ¿no? Que la cotidianidad, uno se enoja porque le pitan, uno se enoja porque no le pagan, uno se enoja por muchas cosas y está estresado. No puedo recibir a mi hijo así como yo lo quiero recibir nuevo, yo también debo ser nueva. Entonces, esa es mi reflexión, ¿no? Es un trabajo de mitad y mitad, o no sé qué porcentaje le darán ustedes, cuánto porcentaje los hijos, cuánto porcentaje la familia, y mi invitación a los papás es que no lo manejemos desde la culpabilidad, porque yo sé como madre que uno se culpa y uno empieza a devolver el cassette y uno empieza a decir por qué, que hice mal, eso seguramente fue porque soy madre cabeza de familia, porque no tuvo papá, pues tantas cosas. Pero ahorita es hora ya en ese momento es hora de manejarlo de aquí para adelante, con amor, metiéndonos cosas en la cabeza. Yo siempre le digo a mi hijo, si uno no tiene la información, no puede cambiar acá. Hay que tener la información y hay que aprender a vivir de nuevo. Entonces ese es mi aporte, tanto pues, y sugerirles, ¿no? Así como han hecho este espacio que me parece muy bueno, sugerirles de pronto como un taller, algo especial solo para padres, porque pues las emociones nuestras no sé si serán iguales a las de ellos, pero también son emociones negativas. Y de pronto, pues que organizáramos como un taller donde nos puedan ayudar a enfocar eso, porque yo acepto que yo pues necesito mucha ayuda. Y a mí me gusta mucho leer y todo, y invito a los padres a que lean, a que no nos contentemos con que el muchacho esté allá y ojalá cambie y nos lo manden nuevecito, y nosotros acá lo recibimos igual. Ese es mi aporte y les agradezco y les bendigo a todos ustedes por ayudarnos, darnos la mano.
A ustedes, muchas gracias. Buenos días para todos. Buen ¿Me día. escuchan? Matías, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta situación de las emociones tenemos que verla, si la miramos desde la perspectiva bíblica, las emociones es una parte de la facultad del alma. Sabemos que el alma tiene varias facultades. Una es el intelecto, una facultad del alma, las emociones, los sentimientos también, y la otra parte es la voluntad. Esa viene desde la perspectiva bíblica, viene ese paquete, y esa parte es toda la personalidad del individuo. El alma es la personalidad, lo que hemos hecho, como decía Matías, desde la crianza, o sea, eso lo hemos recogido desde nuestro hogar, luego de la escuela, la iglesia, y luego pues
pues muy preocupante lo que aprendimos también en la calle, que más que todo, pues no, hay algunas cosas que rescatar, pero la mayoría de las cosas no son buenas. Y entonces esa facultad del alma, de las emociones, tenemos que analizarla, bueno, ¿qué es? Y cuáles son sus aspectos. Hay emociones de afecto, emociones de deseo y emociones de sentimientos y sensaciones. Entonces son tres áreas. Las emociones de afecto pudimos verlo en Juan 11, 35 y 36. Lo estuvimos viendo en Juan 11 cuando Jesús lloró por el afecto que le tenía a Lázaro. Pero hoy quiero mostrar, porque siempre me gusta llevarlo, pues como todos nosotros, los que somos teoterapéuticos, a Jesús. Porque hemos visto siempre que Jesús callaba, que Jesús lo golpearon, se quedó callado, y esa es la emoción que Jesucristo mostró. Pero miremos esta, en Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Dice Juan 2, del 13 al 22. Los que tengan su Biblia y pueden leerla, podemos aprender algo que pasó allí con Jesucristo. Dice, estaba cerca la Pascua, versículo 13 del capítulo 2 de Juan, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vemos allí una emoción de Cristo Jesús, o de Jesús. Vemos allí que la emoción de él no fue como quedarse tranquilo, soportar, aguantar. No, allí Jesús tuvo una acción. Él se alteró. Es una ira, le dio una ira. Dijo, ¿cómo así? Que le tienen la casa aquí hecha una galería. Y entonces sacó a los cambistas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque las emociones hay que saberlas manejar en todos los aspectos y tenemos que saber cómo es cada emoción. En este caso, él no toleraba eso. Hay cosas que no hay que tolerar también en la restauración. En los jóvenes también hay momentos donde hay que también llamar la atención y también nosotros como directores de fundación también a veces por circunstancias nos da rabia y nos da ira. Ahora, ¿aquí qué hizo Jesús? Jesús les dio garrote. Bueno, aquí no les doy garrote porque eso nunca le... Pero a veces uno quisiera darles garrote a los muchachos igual que los papás. Igual a los papás. Entonces tenemos que hacer un análisis de las emociones de afecto. Emociones de afecto. Siempre tenemos emociones de afecto o esa parte, emociones de afecto o de desafecto, le llamaría yo, como emociones de rabia, de rencor, de ira. La Biblia nos muestra ese tipo de emociones de afecto. Por ejemplo, en primer libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 1, hay una emoción allí, dice, el alma de Jonatán se unió al alma de David y le amó. Ese es el amor, esa es una emoción de afecto. En Cantares 1:7 dice, tú, a quien ama mi alma. O sea, el alma tiene esa emoción de afecto, el amor. Job, que le tocó tan duro a Job, también dice, cuando estaba enfermo, dice que llegaba que su vida detesta el pan y su alma la comida exquisita. También tiene una emoción ya de desafecto. Entonces, esas emociones tenemos que aprender también cuáles son las emociones que el alma tiene para poder aplicar, bueno, el correctivo hacia ese tipo de emoción cuando es correcta o es incorrecta. Solamente por el Espíritu Santo de Dios podemos. El alma tiene siempre el control de si el alma tiene el control de las emociones, vamos a explotar y vamos a obrar mal. Pero siempre tenemos que estar buscando que el Espíritu Santo controle nuestro espíritu para que el espíritu del hombre pueda tener un dominio sobre el alma y sobre las emociones. El segundo punto son las emociones de deseo. Mi alma, dice el Salmo 84:2, mi alma anhela. Sí, se desmaya por los patios del Señor. El anhelo de mi alma. Entonces, hay emociones de deseo que tenemos que también analizar. Y emociones de sentimientos y sensaciones. Dice
en Lucas 2:35, lo que le pasó a María. Lucas 2:35, es muy bonita esta parte, porque así nos pasa a veces cuando ocurre algo, cuando nos pasa algo, una situación difícil, sentimos como que una espada atravesara nuestra alma, o cuando hay una situación donde hay unas reacciones también fisiológicas con las emociones. Dice en Lucas 2:35, la palabra de Dios nos habla en Lucas 2:35, dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vemos que es tremendo la presentación de Jesús en el templo. Dice, una espada traspasará tu misma alma. O sea, son emociones, no, aquí vienen a hacerse emociones de sentimientos. Primer libro de Samuel 36 también dice que todo el pueblo estaba amargado en el alma. Entonces, yo quería redondear, así como Jesús tuvo esa emoción de afecto cuando lloró por el amigo que había muerto, así como también tuvo esa emoción y en el momento dado cogió y sacó a los cambistas. Así nosotros no podemos estar exentos de emociones, porque hay emociones de afecto, emociones de deseo. Entonces, ahí en las emociones de deseo vienen también eso que la persona que ha consumido drogas tiene ese deseo de pronto oculto allí, el deseo de esa gratificación a corto plazo que nos daba la droga al inicio de nuestro consumo, cuando éramos consumidores sociales, y eso actúa en el cerebro de tal manera que la persona también tiene esa emoción y luego al pensamiento, piensa que puede volver a consumir como consumió cuando eras un consumidor social, y eso nos puede llevar a una recaída. Entonces, siempre tenemos que mirar qué emociones están actuando en nuestra vida, si son de afecto, si son de deseo, si son emociones de sentimientos y sensaciones. Ahora, el sentimiento, como hablaba la otra vez Luis, el sentimiento ya es una situación, no de una emoción momentánea, sino que el sentimiento es algo que se va formando a través de diferentes tipos de emociones, o de diferentes recurrencias en las emociones, y se vuelve un sentimiento, como el amor, por ejemplo. Cuando hay el afecto por una persona, se empieza de una charla y empiezan a sentirse esos sentimientos y luego, o esas emociones, y luego se convierte en un sentimiento de afecto. Los sentimientos hacia los padres, los sentimientos filiales también hacia los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Entonces, este aspecto de las facultad de las emociones en el alma es algo que es de lo más complejo y es de lo más importante trabajar en un proceso de restauración. Y a veces hay que, como decimos y como yo digo, a veces hay que moverle el piso. Muévase, mijo, a ver en qué está, hay que moverle el piso, a ver cómo está. Ay, no, que es que como dicen aquí, no, es que don Rubén tiene muy mal genio. No, mijo, es que hay que moverle el piso, a ver, bueno, ¿cómo está? Movámosle el piso a a ver, sacudámoslo, porque de pronto está en esa zona de confort. Y hay que ser especialista también en eso, también hay que moverle el piso. A veces nos equivocamos y le movemos el piso en el momento que no es adecuado, pero de todas formas Dios obrará. Entonces, quería hacer esa claridad. Tenemos que profundizar mucho más entre qué son las emociones, que son emociones de afecto, emociones de deseo y emociones de sentimientos y sensaciones. ¿Cuál está operando? ¿Cómo lo puedo manejar? Y para eso está muy bien lo que hablaba Freddy, ¿no? Tener una alta capacidad de escucha, me queda eso muy importante, ¿no? Y tener también algo como el parar. Cuando uno estudió algo de seguridad industrial, había un programa que llamaba el programa STOP. Entonces, yo lo aplico también, hay que aplicarlo en la cuestión de las emociones y los sentimientos. Pare, stop.
no reaccione, pare, observe, escuche, piense y luego actúe. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo también en nuestras vidas. Espero que podamos aportar algo y muchas gracias por todo lo que han aportado. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Amén, amén, muchas gracias. Amén. Amén, muchas gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias.